Good afternoon, everyone. Welcome to today's Bible study. Buenas tardes a todos, sean bienvenidos al estudio de Biblia. Before we begin, we will start with the hymn of praise. Vamos a empezar con un himno. When upon my fellows you are tempted, tossed, when you are discouraged, thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. So amid the conflict, whether great or small, do not be discouraged, God is over all. Count your many blessings, angels will attend, help and comfort give you to your journey send. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. Amen. Let's pray. Oremos. Heavenly Father, thank you for the blessing to be gathered here today. Padre Celestial, gracias por la bendición de dejarnos estar aquí el día de hoy. Thank you for the opportunity to separate ourselves to receive your heavenly word one more time. Gracias por la oportunidad de separarnos y recibir tu palabra una vez más. Father, we pray that you be with our Deacon Claudia and our Deaconess Claudia, Deaconess Luz today as they will be sharing your word. Padre, te pedimos que acompañes a Diaconisa Claudia y Diaconisa Luz en lo que comparten tu palabra. And we pray that you give us all an open mind, open ears, and open heart as we receive your word. Y te pedimos que nos des mentes, corazones y oídos abiertos al recibir tu palabra. And for all these things we pray in the name of Jesus Christ. Por todo esto te pedimos en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Okay, so hello everyone. Hola a todos. We're going to go ahead and start with the Bible study called Honor Your Father and Your Mother. Vamos a comenzar con este estudio bíblico llamado Honra a tu padre y a tu madre. So we will be studying the fifth commandment in honor of Father's Day that will be coming up. Vamos a estudiar el quinto mandamiento en honor al Día del Padre que está por venirse. And we'll start with Exodus 20:12. Y vamos a empezar con Éxodos 20:12. And it says, Honor your father and your mother, that your days may be prolonged in the land which the Lord your God gives you. Éxodo 20:12 dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. So the fifth commandment establishes the basic order of society. El quinto mandamiento establece el orden básico de la sociedad, Because we obey our parents. porque obedecemos a nuestros padres. So just think about the order of this commandment out of the 10 commandments. Enfóquense en el orden de ese mandamiento sobre los 10 mandamientos. So 1 through 4th is pertaining to God, our relationship with God. Del 1 al cuarto mandamiento se enfoca en nuestra relación con Dios. And then the 5th through the 10th one has to do with our relationship with others around us. Y del 5º al 10º mandamiento se enfoca en nuestra relación con otras personas. So the commandment to honor one's parents is the first of the commandments in this category. Y el mandamiento de honrar a los padres es el primero de los mandamientos en esta categoría. Let's read Ephesians 6:2. Vamos a leer Efesios 6:2. And it says, Honor your father and your mother, which is the first commandment with a promise. Efesios 6:2 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. So here, the word first in this verse means importance, primary, or best. Y aquí la palabra primero en este versículo significa importancia, principal o mejor. So we see first that honoring parents is the most important commandment among the commandments regarding human relationships. Y aquí podemos ver que que primero honrar a los padres es el mandamiento más importante entre los mandamientos relacionados con las relaciones humanas. So second, the sin of dishonoring parents is the origin of all sins committed among people. Segundo, el pecado de deshonrar a los padres es el origen de todos los pecados cometidos en las personas.
Because those who sincerely honor their parents will not be able to commit murder, which is the fallen commandment, the sixth commandment. Porque aquellos que honran sinceramente a sus padres no pueden cometer asesinato, que es el sexto mandamiento. And they will also be unable to commit adultery, which is the seventh commandment. Tampoco podrán cometer adulterio, que es el séptimo mandamiento, Or bear false witnesses, which is the ninth commandment. o dar falso testimonio, que es el noveno mandamiento, Or have covetousness in their hearts, which is the last commandment, the 10th one. o tener codicia en sus corazones, que es el décimo mandamiento. So the sin of dishonoring one's parents is greater than murder, adultery, stealing, lying, or coveting. Por lo tanto, el pecado de deshonrar a los padres es aún mayor que el asesinato, el adulterio, el robo y la mentira o la codicia. So who is your father and your mother in this commandment? Entonces, ¿quién es tu padre y tu madre en este mandamiento? So our parents are the first relationship that we have coming into this world. Nuestros padres son la primera relación que tenemos al llegar a este mundo. And we cannot exist without our parents. Y no podemos existir sin nuestros padres. Father in Hebrew is Av, A-V, Padre en hebreo es Av, And- A-V, and mother is M, E-M. y madre es Em, E-M. In the Old Testament, Av occurs more than 1,000 times, and M occurs more than 200 times. En el Antiguo Testamento, Av aparece más de 1000 veces y Em aparece más de 200 veces. So, father, Av, the father in the Bible is characterized as one who disciplines their children with love. Y el padre en la Biblia es caracterizado como alguien que disciplina a sus hijos con amor. So, let's read Proverbs 1:8. Vamos a leer Proverbios 1:8. And it says, "Hear, my son, your father's instruction, and do not forsake your mother's teaching." Proverbios 1:8 dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Then let's also read Proverbs 6:20. Vamos a leer también Proverbios 6:20. And it says, "My son, observe the commandment of your father, and do not forsake the teaching of your mother." Que dice, hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. So a father blesses his children just how Isaac blessed Jacob before his death. Y un padre bendice a su hijo tal como Isaac bendijo a Jacob antes de su muerte. And a father is understanding, loving, and concerned about their children, even those who are not filial. Y un padre es comprensivo, amoroso y se preocupa por sus hijos, aunque ellos no sean obedientes. And filial means to be devoted or respect or obey your parents. Y la palabra filial es cuando obedeces y respetas y amas a tus padres. So for example, Esau brought great grief to his parents, Isaac and Rebekah, when he married foreign women. Por ejemplo, Esaú causó una gran tristeza a sus padres Isaac y Rebeca cuando se casó con mujeres extranjeras. Also, David mourned for his son who had killed his other 70 sons. De igual manera, David lloró por su hijo que mató a otro de sus hijos. And lastly, even the prodigal son who had left and came back was embraced and kissed by his father. Y finalmente, incluso el hijo pródigo que se había ido y regresó fue abrazado y besado por su padre. So a father's heart for his children is only full of endless love. Así es que el corazón de un padre solo está lleno de amor interminable. So Jacob is another example of a father with intense love in his heart. Jacob es otro ejemplo de un padre lleno de amor intenso en su corazón. So he loved each of his many children and suffered heartache at the loss of a child. Jacob amaba a cada uno de sus hijos y sufrió un profundo dolor por pérdida de un hijo. So Jacob, he had 12 sons and a daughter. Y Jacob tuvo 12 hijos y una hija. When he heard that his most beloved 17-year-old son, Joseph, had been torn to death by a fierce animal, Jacob tore his clothes, put sackcloth on his loins, and then mourned deeply for his son for a long time. Cuando Jacob escuchó que su hijo amado José, de 17 años, había sido despedazado por un animal, Jacob rasgó sus vestiduras y se puso cilicio sobre sus lomos y lloró profundamente por su hijo. So he refused any comfort and did not stop weeping, saying, "Surely I will go down to Sheol for mourning for my son." Y rechazó cada consuelo y no dejó de llorar, diciendo, ciertamente descenderé en luto por mi hijo a Seol. So Jacob had devoted love for all 12 of his sons. Jacob tenía un amor devoto por todos sus hijos. When Simeon was held hostage in an Egyptian prison, and even when Benjamin was about to be taken,
Jacob, their father, lamented to his other sons. Cuando Simeón fue retenido como rehén en una prisión egipcia, incluso cuando Benjamín estaba a punto de ser llevado, Jacob, su padre, lamentó ante sus otros hijos. So let's read Genesis 42:36. Vamos a leer Génesis 42:36. You have bereaved me of my children. Joseph is no more, and Simeon is no more. And you would take Benjamin. All these things are against me. Génesis 42:36 dice, me habéis privado de mis hijos, José ya no existe, Simeón ya no existe, y os llevarías a Benjamín, todas estas cosas están contra mí. So Jacob went through so much hardship, and still with the heart of a loving and caring father. Aunque Jacob pasó por muchas dificultades, aún seguía con un corazón de un padre amoroso y atento. Later, when his life was coming to an end, Jacob gathered all 12 of his sons. Después, cuando su vida llegaba a un fin, Jacob reunió a todos sus 12 hijos. And he leaned on his bed, and he blessed every one of his children, a blessing specific for each. Y se apoyó sobre su cama y bendijo a cada uno con una bendición especial para esa persona. The blessings revealed what would befall them in the days to come. Las bendiciones revelaron lo que acontecería en los días venideros. So Jacob had the true love of a father who understood each child's role within God's redemptive historical administration. Jacob tenía el verdadero amor de un padre que comprendía el papel de cada hijo dentro de la administración redentora de Dios. Now let's talk a little bit about the mother. Ahora vamos a hablar un poco de la mamá. So in the Bible, we often see a mother's ultimate sacrifice and burning devotion for her children. En la Biblia frecuentemente vemos el sufrimiento supremo y ardiente devoción de una madre por sus hijos. For example, Moses' mother was Jochebed. She was a mother of faith who was not afraid of Pharaoh's command. La madre de Moisés, por ejemplo, llamada Jocabed, ella fue una madre de fe que no tuvo temor al mandato de Faraón. And then Samuel's mother, Hannah, prayed with many tears in the temple for a long time for him. Y la madre de Samuel, Ana, oró durante mucho tiempo en el templo con muchas lágrimas. And then John the Baptist's mom, Elizabeth, she was righteous before God, walking blamelessly in all the commandments and statutes of the Lord. Y la madre de Juan el Bautista, Elizabeth, era justa delante de Dios y andaba irreprensible en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. And then Jesus' mom, Mary, obeyed God at the risk of her life. Y María, la madre de Jesús, obedeció a Dios, aún poniendo en riesgo su propia vida. And Timothy, a man of genuine faith, had his mother Eunice and his grandmother Lois. Y Timoteo, un hombre de fe, tuvo a su madre Eunice y a su abuela Loida. And there are also many numerous accounts of mothers in Kings in the books of Kings and Chronicles. También existen otros relatos sobre madres en los libros de Reyes y Crónicas. So what does it mean to honor? Ahora, ¿qué significa honrar? So the commandment, honor your father and your mother, is God's law and command for all people. El mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre es la ley del mandamiento de Dios para todas las personas. So laws have to be kept, and anyone who does not obey them becomes a lawbreaker. Y entonces las leyes de Dios tienen que cumplirse y aquel que no obedezca se convierte en transgresor de la ley. So again, failure to be filial, which means devoted, respectful, obedient, or loving, makes a person unlawful. Entonces la falta de piedad, piedad filial significa devoción, respeto, obediencia, amor. Esta persona se convierte en alguien que viola la ley. So the Hebrew word for honor means to be weighty or to be respected. La palabra hebrea para honrar significa ser de peso o ser respetado. So it implies respecting the weighty presence of someone and means to honor when it is used for God or human beings, especially our parents. Implica respetar la presencia importante de alguien y significa honrar cuando se usa para Dios o para seres humanos, especialmente los padres. So this word frequently describes the attitude of God's people toward God. Esta palabra describe frecuentemente la actitud del pueblo de Dios hacia Dios. So let's read Proverbs 3:9. Vamos a leer Proverbios 3:9. And it says, honor the Lord from your wealth and from the first of all your produce. Proverbios 3:9 dice, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. So the commandment requires people to show the same devotion for their parents as they would for God. Por lo tanto, este mandamiento exige que las personas muestren la misma devoción hacia sus padres que mostrarían hacia Dios. So let's read Colossians 3:23.
Vamos a leer Colosenses 3:23. And it says, "Whatever you do your work heartily, as for the Lord, rather than for men." Todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. So for children, honoring their parents who gave them life is equivalent to honoring God, who is the Lord of life. Para los hijos, honrar a los padres que les dieron la vida equivale a honrar a Dios, quien es el Señor de la vida. So the Apostle Paul testified that obeying one's parents is pleasing to God. Y el apóstol Pablo testificó que obedecer a los padres es agradar a Dios. And we can read that in Colossians 3:20. Podemos ver esto en Colosenses 3:20. It says, "Children, be obedient to your parents in all things, for this is well-pleasing to the Lord." Que dice, hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Also, it is said that people who strike or curse their parents must be put to death, according to the law in Exodus 21:15 and 17. Por el contrario, las personas que golpean o maldicen a sus padres deben morir según la ley encontrada en Éxodos 21:15 y 17. But let's read Proverbs 30:17. Vamos a leer Proverbios It 30:17. says, "The eye that mocks a father and scorns a mother, the ravens of the valley will pick it out, and the young eagles will eat it." Que dice, el ojo que se burla del padre y desprecia la obediencia de la madre, los cuervos del valle lo sacarán y los aguiluchos lo comerán. So now we will be looking at some key teachings on biblical filial duty. Ahora vamos a leer algunas enseñanzas claves sobre el deber filial bíblico. So first, children must respect their parents. Número 1, los hijos deben respetar a sus padres. So let's read Leviticus 19:3. Vamos a leer Levíticos 19:3. And it says, "Every one of you shall reverence his mother and his father, and you shall keep my Sabbaths. I am the Lord your God." Que dice, cada uno de ustedes reverenciará a su madre y a su padre y guardarán mis días de reposo. Yo soy el Señor su Dios. So when we honor our parents, it helps us obey all of God's word. Cuando honramos a nuestros padres, nos ayuda a obedecer toda la palabra de Dios. So children must respect and honor their parents and be grateful to them and praise them. Así que los hijos deben respetar y honrar a sus padres, estar agradecidos con ellos y alabarlos. So Joseph was separated from his father at the age of 17, only to meet with him again in Egypt 23 years later. José fue separado de su padre a los 17 años y volvió a verlo en Egipto 23 años después. And there was not one day in those 23 years that he did not think about his father Jacob. Y no hubo ni un solo día en estos 23 años en el que José no pensara en su padre. So when the brothers had came to Egypt seeking food, Joseph asked them, "Is your father still alive?" Cuando vinieron sus hermanos buscando alimento, José les preguntó que si su padre estaba vivo. When his brothers returned to buy food with Benjamin, his younger brother, he asked again, "Is your old father well, of whom you spoke of? Is he still alive?" Y cuando sus hermanos regresaron otra vez para comprar alimento con Benjamín, su hermano menor, preguntó esta vez, ¿está bien vuestro anciano padre de quien me hablabas? ¿Vive todavía? Then Joseph revealed himself to his brothers and asked them for the third time, "I am Joseph. Is my brother still alive?" Después se dio a conocer José a sus hermanos y les preguntó por tercera vez. Les dijo, yo soy José, y preguntó, ¿vive todavía mi padre? So he had asked him 3 times. So Joseph's main concern was his father, whether he was alive or in well. Y les preguntó esto 3 veces. Su preocupación principal era si seguía vivo su padre. So when his brothers came to settle in Egypt, Joseph gave the best of the land for their possession and provided food for his father and his brothers' households. Cuando su padre y sus hermanos vinieron a establecerse en Egipto, José les dio la mejor tierra como posesión y alimento para su padre y para las familias de sus hermanos. And then after Jacob died at the age of 147, Joseph obeyed Jacob's last wishes and buried him in the cave of Machpelah. Y después, cuando Jacob murió a los 147 años, José obedeció los deseos de su padre y lo enterró en la cueva del campo de Macpela. And then second, children must obey their parents in all things. Número 2, los hijos deben obedecer a sus padres en todas las cosas. So in Colossians 3:20, Paul strongly urged, saying, "Children, be obedient to your parents in all things, for this is well-pleasing to the Lord." En Colosenses 3:20, Pablo exhortó firmemente diciendo, hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque eso es agradable al Señor. So here the word obey means to listen from under or to obey completely.
Aquí la palabra obedecer significa escuchar desde abajo u obedecer completamente. So this verb describes the act as if a doorkeeper hearing a knock at the door, checking to see who is at the door, and then receiving the guest. Este verbo describe la acción de un portero que oye que llaman a la puerta, verifica que quién está ahí y luego recibe al visitante. But this verb has a stronger meaning. It refers to a wife's submission to her husband. Aún más, este verbo tiene un significado más fuerte que se refiere a la sumisión de una esposa a su esposo. And the boundaries of children's obedience are all things. Los límites de la obediencia de los hijos son todas las cosas. Children do not choose what they want to obey, or they are to obey unlimitedly and continuously. Los hijos no eligen lo que quieren obedecer, deben obedecer de manera ilimitada y continua. So children must listen carefully to their parents' words of wisdom based on their experiences throughout their long lives. Los hijos deben escuchar atentamente las palabras de sabiduría de sus padres basadas en las experiencias acumuladas a lo largo de su vida. So according to the parable of the two sons in Matthew 21, disobeying after answering yes is far more evil than answering no but repenting afterwards. Según la parábola de los dos hijos en Mateo 21, desobedecer después de responder sí es mucho más malo que responder no y de arrepentirse después. So in most cases, parents pass away before they receive all the filial love that they deserve. En la mayoría de los casos, los padres fallecen antes de recibir todo el amor filial que merecen. By the time the children realize this and wish to repay their parents with love, many parents pass away before they get the chance to do so. Para cuando los hijos se dan cuenta de esto y desean recompensarlos con amor, muchos padres ya han fallecido antes de que tengan la oportunidad de hacerlo. And there's a German proverb that says, a father maintains 10 children better than 10 children, one father. Hay un proverbio alemán que dice, un padre mantiene a 10 hijos mejor que 10 hijos a un padre. So children must make their parents happy while they are still alive. Así que los hijos deben hacer felices a sus padres mientras aún estén vivos. And let's read Proverbs 23:25. Vamos a leer Proverbios 23-25. Let your father and your mother be glad, and let her rejoice who gave birth to you. Alégrense tu padre y tu madre y regocíjese la que te dio a luz. So children should help without complaining, remembering the countless times their parents did the same for them when they were born without feeling burdened. Los hijos deben ayudar sin quejarse, recordando las innumerables veces que sus padres hicieron lo mismo por ellos desde que nacieron sin sentir cargos. We could not exist today without the sacrifice made by our fathers and our mothers. No podríamos existir hoy sin el sacrificio de nuestros padres y madres. So rather than being full of regrets after their passing, we have to start showing our filial devotion today. En lugar de vivir llenos de remordimientos después de su partida, debemos comenzar hoy mismo a mostrar nuestra devoción filial. And then point number 3, children must obey their parents in the Lord. Número 3, los hijos deben obedecer a sus padres en el Señor. So Ephesians 6:1 says, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Efesios 6:1 dice, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Since the Ten Commandments first focus on our relationship with God, we see that honoring our parents should be rooted in our relationship with our Father God. Puesto que los 10 mandamientos se enfocan primero en nuestra relación con Dios, vemos que honrar a nuestros padres debe estar arraigado en nuestra relación con nuestro Padre Dios. So how much more do we have to obey our Father in heaven? Entonces, ¿cuánto más debemos obedecer a nuestro Padre Celestial? So let's read Matthew 8:21 through 22. Vamos a leer Mateo 8:21-22. Another of the disciples said to him, Lord, permit me first to go and bury my father. But Jesus said to him, follow me and allow the dead to bury their own dead. Mateo 8:21-22 dice, otro de los discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Pero Jesús le dijo, sígueme y deja que los muertos entierren a sus propios muertos. So here Jesus is telling the disciple who is burying his own father to come and follow him. Aquí Jesús le está diciendo a esta persona que quiere enterrar a su padre, que lo deje y que lo siga a él. So that must have been hard, Debe haber sido muy duro, but he did it. pero aún así lo hizo. And then Matthew 19:29. Mateo 19:29. And everyone who has left houses or brothers or sisters or father or mother or children or farms
for my name's sake will receive many times as much and will inherit eternal life. Mateo 19:29 dice, y todo el que haya dejado casa, su hermano, su hermana, su padre o madre, o hijos o tierra por causa de mi nombre, recibirá muchas veces más y heredará la vida eterna. So really, when we show sincere devotion to our Heavenly Father, we can also fulfill our filial duties to our earthly parents with sincerity. Cuando mostramos una devoción sincera a nuestro Padre Celestial, también podemos cumplir con sinceridad nuestros deberes filiales hacia nuestros padres terrenales. Then let's read Matthew 12:47 through 50. Vamos a leer Mateo 12 del 47 al 50. Someone said to him, "Behold, your mother and your brothers are standing outside seeking to speak to you." But Jesus answered the one who was telling him and said, "Who is my mother and who are my brothers?" And stretching out his hand toward his disciples, he said, "Behold, my mother and my brothers. For whoever does the will of my Father who is in heaven, he is my brother and sister and mother." Dice, y alguien le dijo, mira, tu madre y tus hermanos están afuera y desean hablarte. Pero él respondió al que se lo decía, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendió su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. So true filial piety must be according to the scriptures. La verdadera piedad filial debe estar de acuerdo con las Escrituras. Serving our parents by following idolatrous customs may appear filial, but is not proper piety. Servir a nuestros padres siguiendo costumbres idólatras puede parecer filial, pero no es una piedad correcta. For example, children who pitch a tent by a parent's grave and lament and mourn for 3 years is looked as an act of faith, a filial duty, but it is idolatry. Por ejemplo, que los hijos vivan en una tienda justo a la tumba de un padre y lloren por 3 años es altamente valorado como un acto de cumplimiento del deber filial, pero esto es idolatría. So the Bible forbids God's people from making any cuts on their bodies for the dead or grieving as those who have no hope. La Biblia prohíbe al pueblo de Dios hacerse cortaduras por los muertos o lamentarse como quienes no tienen esperanza. So moreover, offering food and performing ancestral rites for dead parents is superstition and the great sin of idolatry. Además, ofrecer comida y realizar ritos ancestrales para padres fallecidos es superstición y es gran pecado de la idolatría. So Jesus showed an example of the right way to honor parents. Jesús mostró el ejemplo correcto de cómo honrar a los padres. So let's read Luke 2:51. Vamos a leer Lucas 2:51. He went down with them and came to Nazareth, and he continued in subjection to them. And his mother treasured all these things in her heart. Lucas 2:51 dice, y descendió con ellos y vino a Nazaret y continuó sujeto a ellos, y su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón. So here the phrase continued in subjection is to submit or to follow. Aquí la frase continuó sujeto significa someterse o seguir. It implies that Jesus was submissive to his parents voluntarily and continuously. Esto implica que Jesús se sometía a sus padres voluntaria y continuamente. So even as Jesus hung on the cross, shedding blood through the horrible and suffocating pain, he looked upon his mother and said, "Behold, woman, behold your son." Incluso mientras Jesús colgaba en la cruz derramando su sangre en medio de un dolor horrible y sofocante, miró a su madre y dijo, mujer, ahí tienes a tu hijo. This was the third of the 7 sayings that he had said on the cross. Esta fue la tercera de sus 7 palabras en la cruz. So these were not words of regret for not being filial, but proof that he lived on this earth as a true son. Esto no fueron palabras de arrepentimiento por no haber sido filial, sino prueba de que vino en esta tierra como un verdadero hijo. So these were weighty and loving words worth more than 1,000 pieces of gold. Fueron palabras finales llenas de peso y amor que valían más de 1000 piezas de oro. Jesus called Mary woman instead of mother at this climactic moment on the cross to fulfill the work of redemption. Y Jesús llamó a María, le llamó mujer en lugar de madre en este momento culminante de la cruz para cumplir la obra de la redención. He had moved their mother-son relationship into a relationship of eternal life between a woman and her Redeemer. Aquí ya había trasladado su relación de madre e hijo a una relación de vida eterna entre una mujer y su Redentor. So this was the moment in which Jesus brought his beloved mother to the order of the redeemed.
Este fue el momento en que Jesús llevó a su amada madre al orden de los redimidos. So what could be more filial than this? ¿Qué podría ser más filial que esto? Then he entrusted her to Apostle John, saying, Behold your mother. Luego la encomendó al apóstol Juan diciendo, he aquí tu madre. So establishing one's parents in the order of the saved is the most precious and fundamental filial duty. Establecer a nuestros padres dentro del orden de los salvos es el deber filial más precioso y fundamental. So for us, evangelizing our parents and repaying them with eternal life is the greatest fulfillment of filial duty on this earth. Para nosotros evangelizar a nuestros padres y recompensarlos con la vida eterna es el mayor cumplimiento del deber filial sobre esta tierra. So in conclusion, we honor our father and mother by honoring our true Father in heaven. En conclusión, honramos a nuestros padres y a nuestra madre al honrar a nuestro verdadero Padre Celestial. Jesus came to show that even though he had physical parents, he obeyed 100% the will of God and only did what was pleasing to him. Jesús vino para mostrar que aunque tenía padres terrenales, obedeció al 100% la voluntad de Dios e hizo únicamente lo que le agradaba a Dios. He did not please others, but displayed true obedience. No procuró agradar a los demás, sino que mostró verdadera obediencia. So I pray that we can all be obedient children who please our Father in heaven by spreading the word of redemptive history series to those around us. Amen. Oro para que todos podamos ser hijos obedientes, que agrademos a nuestro Padre Celestial, difundiendo la palabra de la serie de historia de redención a quienes nos rodean. Amén. And I will continue part 2 next week. Y continuaré con la parte número 2 en la próxima semana. And let us pray. Oremos. Dear Heavenly Father, Querido Padre Celestial, thank you for allowing us this time of Bible study. gracias por permitirnos este tiempo de estudio bíblico. Thank you because we get to spend more time with you in your house. Gracias porque podemos pasar más tiempo contigo en tu casa. Help us to be obedient children who strive to seek and understand your word. Ayúdanos a ser hijos obedientes que se esfuerzan por buscar y comprender tu palabra. Help us to never depart from you, and please guide us to do what is pleasing in your eyes. Ayúdanos a nunca apartarnos de ti y por favor guíanos para hacer lo que es agradable ante tus ojos, Glorifying you every step of the way. glorificándote en cada paso del camino. As Father's Day is approaching, please help us to be reminded that you, although Spirit, are within our midst when we pray and hear, listen, and obey your word. Mientras se acerca el Día del Padre, ayúdanos a recordar que tú, aunque eres espíritu, estás en medio de nosotros para cuando oramos y cuando escuchamos, atendemos y obedecemos tu palabra. Help us to change and be even more faithful children to you by putting you even above our own physical parents in our lives. Ayúdanos a cambiar y a ser hijos aún más fieles para ti, poniéndote incluso por encima de nuestros propios padres terrenales en nuestras vidas. We love you and we thank you so much for everything. Te amamos y te damos muchas gracias por todo. In all these things we pray. Y todo esto oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amen. Okay. And then Lord's Prayer. Padre nuestro Our Father que who art estás in en el cielo, heaven, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Okay.